esta tarde se lleva a cabo el seminario de perspectivas políticas con el tema a 10 años de la alternancia, esto en el ITAM. Y para ampliarnos del tema tenemos en la línea a nuestro reportero Gerardo Martínez. Gerardo, que nos tienes este detalle de lo que ocurrió en este lugar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Kelly? Muy buenas tardes. Saludamos al auditorio. Pues desde muy temprano, aquí en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, se lleva a cabo el seminario México, 10 años de la alternancia política, donde por supuesto la década panista en el poder fue puesta en tela de juicio por los participantes, entre los que destacaron el senador del PRI, Francisco Labastida Ochoa, quien fue el primero en desenvainar la espada en contra del Partido Acción Nacional. Habiendo sido de 1939 al 2000 un admirable partido opositor, el PAN demostró, y lo digo con el afecto que le tengo a Santiago Krill, de 2000 a la fecha, que es un pésimo partido gobernante. Después tocó turno al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien también puso su granito de arena al decir que hoy hay 6 millones de pobres, un número igual al que había en 1939, y de acuerdo a su perspectiva, no se ve cuándo el actual gobierno tenga la intención de cambiar la situación. El también 3 veces candidato a la presidencia dijo que en 1994 alrededor de 28,000 mexicanos se iban a los Estados Unidos, y en el gobierno actual del cambio, 10 años, cada año se van al menos 500,000. Criticó la estrategia que lleva a cabo el presidente Felipe Calderón en contra del crimen organizado. Reconoció la detención de narcotraficantes, pero indicó que el gobierno no detiene hasta el momento a las grandes cabezas, y sugirió que se proteja más a las Fuerzas Armadas, que dijo no han sido trastocadas por el narcotráfico. Hace falta un cambio en las estrategias del Estado para enfrentar este problema muy grave. No se trata de dejar de combatir a la delincuencia organizada, pero me parece que lo que se ha estado haciendo al menos no da los resultados. Después vino el contraataque por parte del senador Santiago Krill del PAN, quien pues se defendió a capa y espada, y en primer lugar puso en entredicho los 70 años de gobierno priista, donde dijo hubo de todo, desde la aparición de grupos armados, asesinatos, y donde se dio más protección a líderes sindicales y el otorgamiento de concesiones a empresas que hoy pues son verdaderos monopolios, de las que los propios priistas hoy se quejan. En materia de seguridad criticó a quienes piden un cambio en la estrategia contra el crimen organizado, pero le recordó que la violencia más fuerte se da en el norte del país, en 5 estados donde casualmente son gobernados por priistas. ¿Dónde tenemos los problemas más agudos en materia de seguridad? ¿Dónde? Se habla mucho que la estrategia está mal. Discutamos la estrategia. Yo tengo mis propias ideas y puntos de vista sobre esto, pero no dejo de ver la realidad que los problemas se nos concentran en el norte, en 5 estados gobernados por el PRI. Con todo respeto, como dice mi amigo el senador Labastida. Debo decirte, Kelly, que pues Santiago Krill, quien por cierto ya levantó la mano para contender por la candidatura del PAN a la silla presidencial, se pronunció por llegar al 2012 con un gobierno o una candidatura de coalición. Por último, te comento que otro de los participantes fue Alejandro Poiré, vocero de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, quien expuso la estrategia del gobierno contra el crimen organizado, pero al final se le criticó la forma de gobernar de la actual administración. No podemos negar la existencia del problema, pero sí tenemos que construir nuestra capacidad colectiva para resolverlo
de manera permanente. Muchas gracias. ¿Cómo viene este gobierno? Agradecemos. Pues ahí tenemos parte de lo que ha sucedido aquí en el ITAM, al sur de la Ciudad de México. Kelly. Gerardo, ¿qué fue? Gerardo, ¿qué fue ese último grito que se escuchó en el Byte? Mira, Kelly, lo que se escuchó en este grito que hicieron algunos de los alumnos del ITAM fue que le gritaron a Alejandro Poiré, le dijeron ¿cómo gobierna este gobierno? Nada más que después de que se expresaron estas palabras, el maestro de ceremonias fue el que tomó el micrófono y ya no se alcanzó a ver qué fue lo que más se le dijo. Algunos de los asistentes... Agradecemos. Sí, pues ahí tenemos lo que se le expresó al vocero de la presidencia en materia de seguridad nacional, Kelly. Pues sí, se oye un grito sumamente aterrador, ¿no? Por eso me quedé con la pregunta de qué es lo que había gritado, y más bien fue una crítica, ¿no?, a Alejandro Poiré de cómo está gobernando el Partido Acción Nacional, ¿no es así? Efectivamente, esto se da precisamente porque él fue a explicar el método que está llevando a cabo el gobierno federal para enfrentar al crimen organizado. Algunos de los asistentes pues habían dicho y se preguntaban precisamente cuándo el gobierno federal pues detendrá precisamente a grandes narcotraficantes, y es el caso precisamente de el Chapo Guzmán, pero para esto no hubo ninguna respuesta. Bueno, pues sin duda sigue siendo un tema controversial en cómo se está llevando esta lucha contra el narcotráfico, y pues como dicen algunos políticos, pues se tienen que sentar a tomar medidas, y si no es la manera correcta, bueno, poner propuestas de cuál sí es la manera correcta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gerardo, te lo agradezco mucho. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes.